tercera y este que sería la quinta. ¿Ya? Ya, entonces... disculpe, ¿y la presentación de esta ya la subió? No sé si la tengo para ustedes, parece que todavía no la subo, pero la puedo subir dentro de estos días. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Buenos días a todos. Ya, esta clase tiene como objetivo mostrarle a ustedes que la fauna silvestre a nivel mundial está legislada o está protegida. Y esta protección se da a partir de diversos acuerdos internacionales, que son todas estas convenciones que por lo general cada ciertos años van todas las autoridades de los distintos gobiernos a reunirse y hacen acuerdos. El hecho que lleguen a acuerdos no es una cosa que si yo no cumplo me vas a discriminar o me vas a cobrar una multa, porque es un acuerdo de palabras, generalmente son protocolos. Todos estos acuerdos de París, acuerdos de la Cumbre de Río, son simplemente acuerdos, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que nosotros veamos que si por ese motivo el día de mañana o hoy en día nos damos cuenta que hay un sitio ya que requiere una protección, por ejemplo, imaginemos un humedal que descubrimos y que nos damos cuenta que su humedal está con un alto índice de fragilidad en cuanto a su conservación y nosotros apelamos al Estado para su protección y el Estado no nos da esa protección que nosotros estamos solicitando. Puedo ir más arriba, y ahí hay instancias que son internacionales, ¿ya? De legislación internacional. Entonces vamos a darnos cuenta que todas estas cumbres convocan a estas altas autoridades para reflexionar de cómo está la situación. Y así nos damos cuenta de que todos llegan a un consenso de que estamos en una crisis ambiental, que estamos colocando en riesgo la desaparición de miles de especies y que la causa principal es el hombre, ¿ya? Sin embargo, hay países que nos damos cuenta que a pesar de todo esto, dicen desconocer todo lo que está sucediendo, ¿ya? Y anoche, no sé si vieron las noticias, se inició Estados Unidos, Inglaterra y me falta un país, y Francia bombardeando Siria. Entonces empezamos ya el tema bien complejo. Noticias de última hora para que sepan. Lamentable. Bueno, estamos con temas de la fauna. Sabemos que existen en la naturaleza muchas especies que llevan muchos años de adaptación y evolución, pero que lamentablemente, producto de que el hombre ha determinado o ha dicho que existen ciertos principios activos que podrían, por ejemplo, en el caso del rinoceronte, mejorar el cáncer, ¿cierto? Se está haciendo un tráfico y una matanza de ellos. ¿Ya? También tenemos grandes mamíferos que son especies que de verdad tienen un sistema de reproducción súper lento, ¿ya? Desde el punto de vista ecológico, estas especies son conocidas como especies K, de una reproducción demasiado lenta, que cada cierto cantidad de años recién ellas pueden parir, ya no es una aparición tan rápida como un individuo R, que son, por ejemplo, un conejo de rápida reproducción, rápida camada, gran número de crías, etc. Y estas especies también están siendo matadas, ¿cierto?, para extraer de ellos el marfil, en el cual muchas civilizaciones asiáticas principalmente lo requieren para darle un estatus, un confort, el tener estatuas de marfil o estructuras de marfil en sus hogares. Los primates son una de las especies que son más traficadas lamentablemente hoy en día a nivel internacional, producto de que muchas veces hay familias, ¿cierto?, que por el hecho de no poder tener de manera natural, muchas veces hijos, quieren tener una mascota en sus casas y adoptarla. Eso se da bastante, incluso acá en nuestro país también han llegado especies como monos pequeños a través del tráfico. Pero es tráfico ilegal. Ilegal, es todo tráfico ilegal esto, no está contemplado. El continente asiático también el hecho de tener muchas veces peletería en sus hogares le da cierto nivel y cierto estatus. ¿Tener qué, disculpe? Peletería, pieles. Ah. ¿Ya? Le da cierto estatus y también el tener las imágenes, ¿cierto?, taxidermizadas de estas especies en sus hogares les da un mayor realce. Entonces tenemos que hoy en día, principalmente Asia es uno de los continentes donde más matan y trafican estas especies. Pero esto no es lejano a nuestra realidad. Nosotros acá también tenemos mucha fauna silvestre y lamentablemente también hay mucha gente que, por ejemplo,
por degustar otro tipo de sabores de carne, cazan al pudú, ¿ya? Eso se da mucho hacia el sur. El pudú, ustedes saben que es una especie de cérvido más pequeño del mundo que está en peligro de extinción. Acá, no, ese no es el pudú. Ahora voy. Acá en la imagen estamos viendo un camello sudamericano y acá ustedes observan imágenes detectadas también en pleno desierto y nos damos cuenta que también a estas especies se les extrae su piel, ¿ya? Entonces no es algo tan lejano a nosotros. Dentro de los loros también, este es el loro choroy. Existen 3 tipos de loro en nuestro país: el choroy, la cachaña y el tricahue. Los 3 están en peligro de extinción, por lo tanto el tener uno de estos es ilegal hoy en día. Y nosotros nos damos cuenta que en muchas ferias aún se venden estas especies. Hay mucha gente que los tiene como mascota. ¿Por qué? Porque como ellos son longevos, o sea, tienen muchos años de vida, hace años atrás, más de 20 años atrás, estas especies no estaban en peligro de extinción. Entonces, claro, estaban como mascota. Y hay algunos que se han improntado tanto que ya son parte de la familia, cuando están bien cuidados y todo lo demás. Sin embargo, hoy en día el tráfico genera también que exista mucha mortandad de ellos. De cada 10 animales que se trafican, al menos 9 mueren durante ese proceso. Este contrabando de animales mueve bastante dinero a nivel mundial, ¿ya? Es importante destacar que dentro de los contrabandos que existen a nivel internacional está el contrabando de armas, el de drogas y el tráfico de animales. Generalmente mueve demasiado dinero y eso hace que este sea un círculo vicioso. Nuestra legislación a nivel nacional lamentablemente no ejerce una multa o una sanción tan drástica y eso genera de que el traficante siga en este círculo vicioso, ¿ya? Respecto a las convenciones que estábamos conversando hace un rato atrás, la primera convención se creó en el año 1940, cuando algunos gobernantes del planeta, ¿cierto?, se dieron cuenta de que era necesario proteger el ecosistema, proteger a las especies, proteger todo lo que conllevaba áreas geográficas, de naturaleza muy importantes. Y este convenio se llamó también Convenio de Washington. Y miren la importancia. 27 años después, Chile se adquiere, o sea, se suma a este tipo de convenios. Siempre vamos un poquito más atrás, pero igual le estamos siendo parte de, ¿ya? Hay otra convención en la cual Chile se adhiere en el año 1981, que es la Convención Ramsar. No sé si habían escuchado esa sigla, que es la convención que está protegiendo todo lo que son las zonas de humedales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un humedal que aquí no me lo protegen, yo podría, a través del aspecto jurídico, apelar, ¿cierto?, a Ramsar para que ellos, a través de toda su legislación internacional y acuerdos y protocolos, puedan protegernos este humedal, ¿ya? En el caso de nuestro país, existen más de 80 humedales en Chile y el Ministerio de Medio Ambiente hace poquito editó, ¿cierto?, sacó un libro que es Sitios Ramsar de Chile. Este libro, si ustedes lo quieren descargar, está gratis en internet, ¿ya? Y se descarga de la página del Ministerio de Medio Ambiente. La página del Ministerio de Medio Ambiente es súper buena porque tiene una ecobiblioteca y ahí ustedes pueden ingresar y buscar distintas líneas temáticas que les interese, y hay libros de patrimonio, de especies, etc. Tenemos la otra convención, que es la Convención de Diversidad Biológica. No sé si habían escuchado ese término. La Convención de Diversidad Biológica es un anexo que se da en el año 1992, cuando se desarrolla la Cumbre de Río. Ese año es súper importante para nosotros porque ahí también se declaran varios principios. Y uno de esos es esta famosa Convención de Diversidad Biológica, donde los gobernantes llegaron en esa reunión al acuerdo de que era necesario proteger 3 aspectos: los ecosistemas, que es como lo más macro, las especies y la genética. ¿Y por qué es tan importante? Porque eso permite a que los estados del hemisferio norte, que son, obviamente nosotros la otra vez vimos que todo lo que está sobre la línea del Ecuador hacia el norte generalmente son los países más desarrollados, los que tienen más inversión, más dinero. Y este acuerdo obliga a los países del norte a apoyar a los países del sur en cuanto a lo que es la protección, estudios e investigaciones de la diversidad biológica. Por eso nos damos cuenta que en nuestro país, de un tiempo más o menos en la década de los 90, empiezan a llegar muchos investigadores desde Europa, Inglaterra, Francia, a nuestro país a estudiar las especies.
Y si ustedes empiezan a investigar, se van a dar cuenta que siempre detrás de una gran investigación en el ámbito de biodiversidad hay un respaldo desde el aspecto económico de algún país del norte, ¿ya? Hoy en día nuestro país está yo creo que vamos bien encaminados, está dentro del proyecto de crear el Ministerio de Servicio de Biodiversidad, y eso es como lo más ideal, porque ahí tendríamos a todos los servicios, tanto servicio agrícola, Serna Pesca, todo lo que está relacionado a la biodiversidad en un solo ministerio, y no sería un ente aislado, de que cada uno evalúa hoy en día de manera independiente, que es un sistema que alarga todos los procesos burocráticos, ¿ya? Acá en la imagen, en color verde, están todos los países que están de acuerdo con este convenio de diversidad biológica, y hay algunos que obviamente todavía no han ratificado su acuerdo. Otra convención es la Convención para Especies Migratorias Silvestres, ¿ya? Esta convención, este acuerdo, protege a ¿quiénes? A todas las especies que son migratorias. Cuando yo hablo de migratorias, no solo me refiero a las aves migratorias, las tortugas marinas, por ejemplo, que migran, todo lo que son especies terrestres, o sea, abordamos los tres ecosistemas: el aéreo, el marino y el terrestre. Toda especie que venga en proceso de migración también está protegida. Los videos los vamos a ver después. Voy a hablar como la parte teórica primero. CITES es otra convención. Esta está principalmente abocada a la convención que resguarda y vela por el tráfico o traslado de especies silvestres. Nuestro país se adhiere aproximadamente en el año 1975, y esta convención tiene como finalidad principal vigilar bien en los pasos fronterizos de cada país qué especies están entrando y qué especies están saliendo. Por lo tanto, este CITES está muy ligado a los pasos de aduana. Nosotros como país nos involucramos recién en el año 1975. Ahí Chile se adhiere a este convenio CITES. Todos los países que están en color verde están dentro de este convenio, por lo tanto es la gran mayoría, ¿ya? ¿Cómo trabaja el CITES? El CITES, como les comentaba yo, a nivel global, generalmente está vigilando la entrada o salida de especies de un país. Los que importan, o sea, de dónde sacan más animales para la exportación, son principalmente de América del Sur, América Central, África y Asia. Esos son los continentes donde más se extraen animales de fauna silvestre, de contrabando. Los sacan de esos territorios para llevarlos principalmente a países de América del Norte, Europa y Asia, que son los que obviamente están demandando todos estos animales. Esos son estudios que ha desarrollado esta convención. Esta convención, como para orientarnos un poquito, o este convenio CITES, tiene un apéndice que está también online. Ustedes pueden ingresar a la página de CITES y pueden encontrar los catálogos en base a categoría. En el apéndice 1 se especifica toda aquella especie que está en peligro de extinción extremo. Es decir, cada país declara cuáles son sus principales especies y las categoriza en este nivel. En el caso nuestro, por ejemplo, para la fauna, tenemos la araucaria, el alerce y el ciprés. Y en el aspecto de fauna, son bastantes, voy a mencionar algunos: la chinchilla, el chungungo, el huillín, la taruca, el huemul, el pudú. Es decir, Chile declaró que estas especies están en categoría 1, que están en extremo peligro de extinción. En el caso de más fauna, tenemos todas las tortugas, la tortuga verde, la laúd, la olivácea, la boba, la tortuga carey, distintos tipos de ejemplares de ballenas, ¿cierto? El cachalote. Por eso que hace unos cuantos años atrás, en el periodo de la presidenta Bachelet, hubo un acuerdo donde Chile también adhiere a la protección de toda la fauna marina. ¿Pero eso solamente Chile? Estos son para nuestro país, porque el catálogo es demasiado inmenso. O sea, por eso les digo, yo estoy hablando de nuestra fauna, ¿ya? Esos son los que pasan por acá. Estos son, a ver, Lo que están imaginémonos que a todos nosotros nos dicen: ya, ustedes yo los necesito como médicos veterinarios para que trabajen para CITES, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes va a tener que estar en los pasos fronterizos, ya sea en aeropuertos, en zonas de cordillera, etcétera, o en el área marítima. Y tú tienes que velar porque ninguna de estas especies las estén sacando de nuestro país. Entonces, si por ejemplo viene una persona con un pudú chiquitito
no sé, estoy haciendo un ejemplo bien ridículo, pero tú le dices que no puedes sacarlo porque está dentro del convenio CITES en el apéndice 1, lo que indica que esa especie, tu país la declaró como prioridad, es decir, como especie en peligro de extinción. Y tú le quitas ese ejemplar. ¿Ya? Es solamente lo que yo estoy hablando es categoría para nuestro país. También puede ser que exista, que tú estés en el aeropuerto y viene alguien de fuera y trae un ejemplar que del país de origen de él fue categorizado número 1. Tú no lo puedes dejar entrar. Porque quiere decir que esa persona trae ese ejemplar para venderlo y lo está traficando. ¿Se entiende? En el caso de las aves, el cóndor, el ñandú, el halcón peregrino, el zarapito borreal, el pingüino del Humboldt. Ahí hay algunos ejemplos. Una consulta, y en ese caso, ¿qué es lo que se hace? En ese caso, Además de utilizar a la sí, especie. voy a ir más adelante, lo explico. ¿Ya? Ahí hay unos ejemplares entonces, categoría 1, chinchilla, ¿cierto? El chimbungo, el huillín, el gato montés, andino, el pudú, el huemul, el cóndor. Esos son categoría 1, peligro de extinción extrema. ¿Sí? En el apéndice número 2 se incluyen aquellas ejemplares que el país declara que están en un riesgo, pero que están vulnerables. O sea, está como, entre comillas, todavía no está en peligro extremo. Sin embargo, estos también tienen que ser, controlarse la cantidad que se está llevando de un lugar a otro. Generalmente, donde yo podría autorizar un traslado de un ejemplar, ya sea en categoría 1 o en categoría 2, cuando tú sabes que es para una muestra de conservación. Por ejemplo, que estén sacando de acá una pareja de pudú, porque la van a llevar a un zoológico que tiene el mejor centro de conservación de especies, ahí sí existiría la posibilidad de que tú permitas la salida de esa familia. Pero siempre tienen que haber certificados que avalen que eso es efectivo. Y más adelante vamos a mostrar esos certificados. Dentro de la categoría 2 está el puma, el colo-colo, el gato guiña, ¿cierto? El chingue, el guanaco, los distintos tipos de zorro, los lobos finos también están considerados. Ahí tenemos el puma, ¿cierto? El zorro pulpeo, entre otros. Y de las aves tenemos una gran cantidad, también los flamencos, cines de cuello negro, todos los loros que les comenté yo, el picaflor, las lechuzas, algunos búhos, el chuncho, entre otros. ¿Cómo diferencio un choroy, por ejemplo, de un tricahue? Fenotípicamente se dan cuenta que el choroy tiene un color verde oliváceo, en su cola tiene las plumas de color rojo y tiene entre medio de sus ojos un antifaz que es de color rojo también. La castaña, que no la tengo acá, es similar, pero la única diferencia es que el loro choroy es como más estilado, o sea, más delgadito, y tiene un pico muy alto, muy largo, que llega, sobrepasa principalmente la zona de su cuello. En cambio, la castaña tiene un pico más cortito y es más compacta, mucho más pequeña. El tricahue es bastante la diferencia, tiene un halo bien marcado, blanco a su alrededor de ojo, y en su pecho tiene zonas de plumas más en degradé y tiene amarillo y naranjo. Esa es la diferencia como más clara de cómo saber que se trata de un tricahue o de un choroy. ¿Por qué es importante esto? También pasa mucho, que no sé si han visto ustedes los organilleros que andan con loros. Ya. ¿Quién puede ayudarnos a fiscalizar este tema? Podría ser PDI principalmente, sobre todo la Brigada de Delito Medioambiental, que está como más especializada. Si bien es cierto, Carabineros también nos puede apoyar, lamentablemente muchos de ellos no tienen instrucciones de cómo saber si una especie es o no. Entonces tampoco falta, de parte de nuestra carrera, de nuestra profesión, educarlos a ellos para poder fiscalizar. Porque muchas veces uno le puede decir, mire, ¿sabe qué? Este loro choroy está en peligro de extinción y es necesario que se lo quitemos a esta persona que le está haciendo un maltrato animal, etc. Y uno va con el carabinero donde el organillero y el organillero le dice que no, que esa ave él no la ha sacado de ningún lugar, que la compró en un criadero, que incluso está guiada, y son todos sistemas falsos. Y el carabinero, obviamente, como él no sabe cómo es el proceso, no tiene con qué bases
claro, no tiene bases para poder fiscalizarlo. En el apéndice 3 incluye todas aquellas especies que están mencionadas, pero que no son de tan alta preocupación para ese país. Por lo tanto, sí se puede trasladar esa categoría de especies, pero en base a ciertas cantidades. Por ejemplo, si yo fuera de Brasil, ¿ya? Y declaro que en el apéndice 3 tengo un guacamayo azul amarillo, pero que su población está vulnerable, y permito solo la exportación de 50 ejemplares al año, ¿ya? Y viene alguien de Chile a Brasil y quiere comprar 60 y quiere llevar 60, no puede, porque hay ciertos niveles de control, ¿ya? Lo que tú me preguntabas, ¿quién representa a CITES acá y cómo es el proceso de control? Para que CITES tenga un buen funcionamiento, requiere que cada país tenga un representante de las autoridades administrativas del país. En este caso, SAC tiene un representante de CITES, CONAF tiene un representante de CITES, Senapesca, la Dirección de Medio Ambiente, cada uno de ellos tiene un representante. Entonces, cuando hay estos casos, o cuando se sabe que algún zoológico chileno va a exportar o importar un ejemplar, tiene que trabajar con todos ellos de la mano. Y con todos ellos tiene que ver distintos certificados de autorización. Pero también el CITES pide apoyo y evidencia científica, ¿cierto?, a CONICYT, al Museo Nacional de Historia Natural, a la parte de estudios de hidrobiología de Senapesca y al Instituto Forestal. Porque claro, CITES también necesita saber cuáles son los estados poblacionales de las especies que el país está declarando, y para eso necesita estudios científicos. Porque, por ejemplo, puede ser que de un año a otro una especie puede pasar de un apéndice tipo 2 a apéndice tipo 1. ¿Se entiende? Y para eso tiene que tener un respaldo científico que avale eso. Por ejemplo, bueno, yo puse una mascota doméstica, pero simulemos que es una especie silvestre, la que vamos a tratar de sacar de nuestro país, exportarla. Para ello yo requiero algunos documentos, principalmente un certificado de sanidad que esté firmado y legalizado por un médico veterinario reconocido en el país. Me refiero con identificación, ¿ya? Porque generalmente los traficantes adulteran todos estos documentos, ¿ya? El permiso CITES correspondiente, ¿cierto?, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son ciertos documentos, ya sean de exportación o de importación, pero también se tiene un formulario de reexportación, es decir, cuando el fiscalizador se da cuenta de que es una especie que está siendo traficada, inmediatamente lo reporta a su país de origen, ¿ya? Y hay algunos otros tipos de certificados anexos. Los únicos que pueden trabajar este CITES son los zoológicos, lo que yo les comentaba, que hacen intercambios entre ellos de muestras, ¿ya? Y también se extraen algunos ejemplares para que se genere conservación ex situ en algunos zoológicos que tienen metodología adaptada para poder hacer transferencia de gametos, etc. ¿Ya? Ahí está el otro tipo de certificado. Este certificado es el único que te permite sacar o introducir uno de estos ejemplares a un país. Donde en los pasos de aduana, vía terrestre, marítima, ¿cierto?, se revisa bien y como resumen, apéndice 1 está totalmente prohibido. O sea, yo no podría, como yo, Viviana, llevarme un pudú a otro país, ¿ya? En el apéndice 2 está permitido alguna especie, pero bajo ciertos niveles de control. Lo mismo que en el apéndice número 3. No sé si queda claro o tienen dudas. No es tan complejo. En Chile existen tráficos, sí, ¿de qué? Principalmente tortugas de tierra, los loros, culebras también. Se están extrayendo muchas arañas pollitos para llevar a Europa. ¿Como mascota? Como mascota. Sí. Y son tan re feas. Sí, pero es que hay gente que es fanática de la parte arácnida. O hay gente que lo ¿Ya? gusta ahí. Y los primates. A mí En nuestro también. país también se han realizado demasiados primates que los utilizan como hijos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces la idea es que lamentablemente este tráfico genera alteraciones, tanto físicas
en los animales, fracturas de pico, de huesos, etcétera, como trastornos de tipo psicológico, ¿ya? Psicológico porque obviamente son sometidos a aberraciones, porque en el traslado de ellos, muchos de ellos son, como les digo, mueren, o sea, de cada 10, 9 mueren. Ya hay mucha gente que lamentablemente también les hace sufrir este calvario en base al deporte o a trofeos. Muchos de ellos, sus madres las matan para poder quitarle las crías, ¿ya? Y poder traficarlas. Muchos de ellos sufren obviamente lo que yo les decía, por el impacto del tráfico. Para transportarlos los introducen de manera en tubos de PVC, en botellas plásticas, etc. Aquí tienen algunas imágenes del contrabando. Ahí hay un decomiso de loros africanos que estuvieron bien de moda y están todavía, pero están. Ese no es el negro Piñera, por si acaso, es un traficante de papagayos. Los felinos, principalmente estos felinos que son de la zona amazónica o de Perú, de selvas por ahí, muchas veces los están traficando a nuestro país haciéndolos pasar como gatitos domésticos en las aduanas. Y ahí está lo mismo que yo les decía, como una persona de aduana que no tenga conocimiento de cómo distinguir un felino doméstico de un felino silvestre puede hacer esa diferencia. Si yo lo traigo como un cachorro, chiquitito, distinto que yo traiga un animal de adulto. Entonces ahí también hay cosas clave. Estas son imágenes en otros países, pero esto también se da en las ferias acá. O sea, también en las ferias libres nosotros, en el Bío Bío, de repente aparece una persona que te abre así y tiene tortuguitas, serpientes, etc. Entonces, Doctora, y en ese caso de cuando son especies muy chiquititas, yo tengo entendido que cuando son muy grandes van así como con todas las maletas. sí. Entonces, un ejemplo, en ese caso del ocelote, ¿dónde sería que lo llevan? En ese caso de esa imagen, ese ocelote era trasladado por vía terrestre, en un bus, en una cajita, que no hay tanta supervisión. En cambio, claro, tú vas vía aérea, se exige ciertos estándares, las jaulas cerradas con doble seguridad, con el agua y todo, y ojalá que el animal tenga de todo para que no se salga en ningún momento, sí que tienen que tener pasos en distintos países. Sí, yo creo entendido que los únicos que se permiten llevar en cabina son los principales. Y todos los demás Sí, son todos los demás. Exacto. Aparte de todos los exámenes que te piden. Sí, sí, Exámenes de títulos serológicos de rabia, todo el plan de vacunación al día, desparasitación. Depende del país donde tú lleves tu animal, son las solicitudes que te van a exigir. Porque hay países que exigen incluso planes de vacunación o de desparasitación más continuos. De hecho, en Perú, por ejemplo, exigen el certificado de vacuna con un año de anticipación. Claro. Y ahí empieza como una disputa porque no le puedo poner un cachorro de 3 meses, es imposible. Exacto. Y algunos países que te piden también de hidrofilaria y cosas así que nosotros... Ya se respondió. Ya. Bueno, acá tenemos imágenes del por qué, algunas causas, por qué nosotros estamos demandando esto en realidad. La peletería, así que las invito a las pieles, a las que les gustan las pieles sintéticas. Sí, que hoy en día existe esa opción. Son iguales. ¿Ya? Entonces el futuro en el fondo de todos estos ejemplares está en manos de todos nosotros, y más que nosotros como médicos veterinarios, de nosotros como seres humanos, porque en el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos no van a poder ver y apreciar en forma directa estos ejemplares, sino que a través de catálogos. ¿Ya? Entonces es algo que es importante que lo consideren. La legislación nacional aborda todo lo que es la ley de casas. La ley de casa nuestra es una ley que, si bien es cierto, da cierto permiso, entre comillas, en X temporada para la caza de ciertas especies, no de todas. Yo encuentro que tiene un pero, que es principalmente el hecho de que las multas o las sanciones son bajitas. Entonces hace que la gente obviamente no esté con mucha consideración para... A ver, este parece que era uno. La Policía de Investigaciones en este último tiempo ha investigado cerca de 600 casos que están involucrados animales silvestres. Lo veíamos recién en el stand, en la cual ustedes pueden apreciar las distintas formas que son utilizados los animales silvestres
para adorno y otro tipo de cosas que lamentamos nosotros que la gente las quiere. La campaña también va orientada justamente a la familia, a los papás, a los niños, ¿cierto?, que quieran adquirir este tipo de mascotas, sean silvestres como también exóticas, las cuales se han adquirido a través de locales comerciales establecidos que puedan de alguna manera, ¿cierto?, certificar que estos están en regla, y por otro lado también dar cuenta que hay delitos asociados a esto, por lo cual nosotros pedimos, ¿cierto?, que las personas, si ven personas que están comercializando o están capturando este tipo de especies, nos informen, nos llamen a la brigada, ¿cierto?, y pueden nosotros proceder. ¿Dónde les recomiendo hacer denuncia? En caso que quieran hacer una denuncia verdadera de tráfico, a la Brigada de Delito Medioambiental de la PDI. Ustedes entran a la página web y ahí salen todas las... Porque es como lo más directo, es la canalización más directa, ya sea para tráfico o para problemas de impacto ambiental que ustedes estén observando en el entorno donde viven, lo pueden desarrollar directamente con ellos. Aquí está algo asociado a la convención de CITES. Compartimos este planeta con muchas plantas y animales y es nuestra responsabilidad protegerlas. CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y surge como respuesta frente a la amenaza que los elevados niveles de explotación y comercio internacional tienen sobre la vida silvestre. CITES constituye uno de los acuerdos multinacionales más antiguos e importantes en materia de protección de flora y fauna silvestre. Chile ratificó el convenio en 1975 y hoy está conmemorando 4 décadas de vigencia de la convención. El propósito de CITES es velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Pese a los esfuerzos del Estado y la colaboración de las ONGs, en Chile existe tráfico de vida silvestre. El comercio ilegal está poniendo en riesgo la supervivencia de algunas especies. Te invitamos a ser parte de la solución a través de 3 acciones. 1. No compres especies amenazadas protegidas por CITES. Denuncia la tenencia ilegal y promueve la entrega voluntaria. 2. Apoya programas de conservación y utilización sustentable de especies CITES. 3. Infórmate y colabora con las distintas organizaciones públicas y privadas que tienen relación con la Convención CITES. Para más información visita citeschile.cl. Entonces, si se dan cuenta, abajo aparecían las siglas de todas las entidades que yo les comentaba, que CITES tiene que tener en Chile representantes de distintas áreas, tanto del área administrativa como del área científica, ¿ya? La clase era cortita, porque esta es la clase que está considerada para después de una prueba, ¿ya? Los voy a liberar ahora y les voy a recordar que esto va a entrar en la prueba. La pregunta va a ser muy de criterio, para que no se aprendan de memoria todas las especies. A lo más consideren un par de especies que puedan recordar para determinarla en la prueba, ¿ya? Listo, chicos. Gracias.